Muchos traders creen que el problema es en encontrar las entradas, pero basado en mi experiencia, no es el problema encontrar las entradas. Muchas veces es que están tomando decisiones sin saber el régimen en el cual se están encontrando o en el cual está en el mercado que estás operando, y eso es una falta al conocimiento y bueno, es lo que queremos ver el día de hoy. En este video vamos a ver, por ejemplo, tres cosas importantes: el contexto de la cobertura, el contexto de la interpretación de bid y ask y obviamente la lectura correcta. Entonces, vámonos un poquito más allá para que podamos entender. Y vámonos a un caso técnico. Para los que conocen el order flow, podrán observar el order flow de este lado. Tenemos el área de bid y el área de ask. Normalmente todos interpretan de manera correcta de que la interpretación de absorciones, para los que no saben y los que vienen un poquito más con menos conocimiento, la absorción se considera cuando, valga la redundancia, se absorbe, se consume, se toma la liquidez de una cantidad agresiva limitada. Por ejemplo, si nos podemos observar por aquí, miren, aquí tenemos que hay una cantidad de contratos muchísimo más grande de lo que hay disponible en todos los demás lugares. El precio actual lo tenemos fluctuando en este nivel. Si el precio regresase a este nivel y hay compradores que, ahora sí escuchen la palabra, absorban esta cantidad de contratos, se podría decir que hay una absorción que toma la liquidez de las órdenes que hay de venta. Normalmente se considera que eso podría ser una absorción. La pregunta es, esto que estamos viendo aquí, que entre paréntesis sería una resistencia, ¿es una resistencia de continuación alcista o de giro bajista? ¿Qué sería? Muchos podrían interpretar que esto podría ser una continuación bajista al momento de tener una absorción. ¿Por qué? La manera más sencilla de entenderlo es que muchas personas no quieren perderse el movimiento y por lo tanto ponen una orden limitada cerca del precio para poder adquirir un movimiento hacia la zona donde se está dirigiendo el mercado, normalmente. Pero como podemos observar aquí, no hubo ninguna absorción, para nada. Al contrario, el precio está teniendo una continuación bajista, ¿vale? Pero como logran observar, en estas zonas de aquí aparecen muchos ceros en la parte de ask. Y en la parte de bit también hay muchos ceros. ¿Qué significa eso? La respuesta sencilla es que no hay suficientes contratos tanto en bit como en ask. Por lo tanto, con pocos contratos podemos observar en un marco temporal un poco mayor que obviamente hay agresividad. Y dices, caray, ¿cómo es posible que haya tanta agresividad? ¿Cómo es posible que el mercado se está cayendo tan agresivo? Para muchos podrán pensar que esto es un movimiento de manipulación. No, no es una manipulación. Aunque aquí estamos viendo el Bitcoin, no estamos viendo ahorita la gama, no estamos viendo nada de esto, estamos interpretando la estructura basada primero en la lógica de necesidad. Entonces, si realmente tenemos un movimiento tan agresivo, no lo debemos interpretar como una manipulación, es una necesidad, aunque se escuche redundante, necesaria, efectivamente. Entonces, quiero que pienses en una lógica. Imagínate, vas directamente al banco y vas con una cantidad de tu dinero y llevas 50 millones de dólares, los llevas en efectivo, ¿vale? Y le quieres decir al banco, sabes que tengo 50 millones de dólares en efectivo, quiero que me des pesos mexicanos. Un decir, ¿no? El banco, entre paréntesis, los 50 millones de dólares te los tendría que convertir en pesos mexicanos. Entonces, ¿qué haría qué haría el banco? Pues tendría que agarrar de su capital y entregarte el efectivo, o en este caso en tu cuenta bancaria, para que tú tengas esa conversión de los dólares. Pero, ¿y qué tal si ellos no tienen ese capital en ese momento? Es un decir, digamos, obviamente hay más, pero solamente para que tengas una idea. ¿Qué tal si ellos no tienen ese capital? Ellos tienen que cubrirse, porque al momento que ellos te entregan ese dinero, ellos están adquiriendo ¿qué? Dólares. Por lo tanto, te entregan pesos. Pero hay una parte en la cual ellos quedan descubiertos. Ellos ya no tienen esos 50, perdón, el equivalente a los 50 millones de dólares. Tienen que entregarte el equivalente. Por lo tanto, quedan descubiertos. Por lo tanto, ellos tienen que ir al mercado nuevamente y cubrir ese, ese gap o ese movimiento. ¿Se dan cuenta? Entonces sí hay una parte donde se puede decir que entramos en cobertura, cubrimos ese riesgo. Bueno, pues esto pasa igualmente en el mercado. Cuando realmente nosotros estamos en un derivado financiero y realmente el mercado está subiendo de más, está subiendo y subiendo y subiendo,
Pues cuando el creador de mercado, te lo pongo así como contexto, si estamos en un régimen de gama positiva, normalmente el creador de mercado, ¿qué va a hacer? Si el mercado sube, él va a vender, no va a comprar, va a vender. Por lo tanto, el mercado tiende a ser más estructural. Pero ¿cuál es el caso, por ejemplo, que digamos que el mercado subió un 2%, ¿vale? Ha subido 2% y tiene una necesidad de volver a cubrir, porque quiero que entiendas que también en la fórmula del HEX, en la fórmula para que entiendas qué es el HEX, es la gama expuesta, para que entiendas exactamente esto, hay que entender que también la gama expuesta tiene tres tipos de fórmulas. Normalmente está la más simple, pero hay otra que es por cada dólar que sube el mercado, ajusta su variable, en este caso el creador de mercado o el dealer, y después también tenemos que por cada porcentaje que sube el mercado, él también tiene que cubrir su posición. Pero también está que por cada volatilidad implícita que se ajusta, también él tiene que cubrir su posición. Por lo tanto, cuando nosotros en ocasiones vemos un movimiento del precio, digamos que aquí está subiendo y de repente los que ven order flow y quieren ver absorciones en un cierto nivel y de repente ven que el mercado se cae y no hubo absorciones, no hubo nadie de manera limitada en esa zona y de repente el mercado se cae, no es una manipulación, es una necesidad. ¿Por qué? Porque él tiene que cubrir su posición con algo que se llama futuro y el futuro no tiene que ser directamente en el mercado del futuro. Puede ser con el 0DTE, que es los contratos de opciones que tienen vencimiento de ese día, ¿va? Entonces, al momento de que pasa ese vencimiento de ese día, pues aunque es más caro, porque bueno, es la teta, que ellos tienen que estar, les va a costar muchísimo más, independientemente de eso, si no lo hacen por 0DT, lo hacen directamente en el futuro, ¿vale? Entonces ellos tienen que cubrir para estar en lo que llamamos delta neutral, zona cero, donde no les cuesta nada. Entonces ellos tienen que cubrir y si no hay la liquidez suficiente, tiene que meterlo, tiene que meter la liquidez. Entonces en ocasiones vamos a ver movimientos y dicen, ah, el creador de mercado manipuló. No, no manipuló, ajustó, ajustó variables. Que en ese momento puede ser que no haya contratos limitados en el mercado, pues sí va a generar obviamente un movimiento. No quiero explicar una cosa incorrecta y la voy a aclarar por ahorita. Cuando nosotros vemos el order flow, por ejemplo, normalmente la lógica del retail y también de otros traders es cuando ves un movimiento tan agresivo como este y no quieres perderte la operación, ¿cuál es la lógica? ¿Cuál es la lógica? Uy, el mercado se está cayendo, ¿qué hago? Vender. Entonces muchos venden el mercado. Pero los que son más experimentados dicen, no, yo voy a poner clic derecho y voy a poner una orden de venta cercano al precio. Entonces logramos observar comportamientos donde el precio está teniendo un movimiento y de repente alguien pone un contrato de órdenes en la parte superior, un poquito más arriba, de repente el precio regresa con un costo operativo barato. ¿Qué es un costo operativo barato? Que no hay tantos contratos ni siquiera en Ask, entonces con poco dinero el precio sube, ¿vale? Con poco dinero, que es en el caso ahorita obviamente hay un spread amplio porque no hay tanta liquidez. Por lo tanto, el precio regresa de manera rápida. Al no haber tanta liquidez, el spread abre su horquilla y por lo tanto puedes encontrarte ese comportamiento. Entonces el precio regresa y si hay suficientes contratos en un nivel, por ejemplo, digamos que las órdenes están aquí arriba y alguien que regresó al precio con un costo operativo barato, absorbe esa cantidad de órdenes que estaban limitadas de venta, muchos van a pensar de que, oh, acaba de entrar un big trade. Un big trade es una orden grande. Y depende de cómo lo veas, pero si los que están viendo el order flow y realmente están interpretando que cuando entran el big trade del área de ask, normalmente interpretan eso como que es un movimiento de qué? De giro. No, 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 no es así. Primero hay que entender primero el régimen y después viene la interpretación para que le des exactamente cuál es la lógica que está involucrándose. Es cierto que cuando estás operando en el mercado no sabes exactamente porque el mercado es 50-50. Tanto el contexto que te estoy explicando puede ser verdad y puede ser que el otro 50 no sea así. Puede que sea lo contrario. Pero por eso, para que tenga más probabilidad, es importante tener el régimen. ¿Por qué? Porque ahí estás viendo más el posicionamiento del dealer, del creador de mercado, que realmente tiene más necesidad de él
que tiene más poder financiero para poder ajustar al precio y moverlo de una manera más correcta o más fiable. Entonces, sí tiene una importancia. Ahora bien, cuando nosotros, por ejemplo, observamos un libro de órdenes como el que estamos viendo aquí, que nosotros veamos una supuesta resistencia, o en este caso, digamos que hay un soporte, que ahorita en este caso no hay ningún soportito, no vemos que tampoco hay mucha profundidad de mercado, pero digamos que nosotros vemos un soportito aquí, la pregunta es, entonces, en este soporte que estoy viendo en la parte de abajo, ¿será que el mercado va a retroceder y va a subir otra vez en este nivel? También hay que entrar en otro contexto. Depende del horario. Hay ciertos horarios donde entra más liquidez. Ejemplo, 10 minutos antes del cierre de mercado, ya lo que le llamamos la hora feliz, que es donde entran los ciclos de muchos creadores de mercado también y muchas instituciones cerrando posiciones. Bueno, hay un proceso un poquito más avanzado, no lo explico al 100% ahorita, porque lo vamos a dejar para otro video, pero es importante, muchos circuitos empiezan a cerrar sus posiciones y en ese minuto empieza una alta volatilidad. Y escuchen esto que te voy a decir, es un dato súper especial. Si todo el día, un activo ha estado subiendo, 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 subiendo constantemente, un día tendencial, 10 minutos antes, el mercado va a hacer un movimiento contrario durante 3 minutos, o a veces solamente es un minuto, pero es un minuto con un movimiento agresivo inverso al movimiento que está excediendo. Normalmente al cierre de mercado aumenta la volatilidad. Esto tiene una razón que la voy a dejar para otro video, pero voy a explicar los detalles del por qué pasan las cosas y viéndolos con factores matemáticos. Aunque ahorita estamos viendo factores técnicos, vamos a verlo de materia matemática. Entonces, pues bueno, hay mucho tema que explicar. Espero que te estén gustando estos videitos porque la verdad vamos a aplicar después cómo se aplica una desviación, incluso viendo esa desviación con un creador de mercado, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo existen las combinaciones entre todo esto para generar un movimiento estructural con materias matemáticas y obviamente fórmulas correctas para llegar a un acuerdo, a un consenso general en el cual todos vamos a estar de acuerdo que efectivamente las matemáticas no mienten. Y bueno, si te interesa que te comparte mi checklist, que te muestre de manera más profesional todo esto, pues puedes operar futuros conmigo, puedes operar acciones conmigo, porque también operamos acciones en mi sala de trading. Y bueno, aquí abajo en la descripción te voy a dejar mi número para que te conectes conmigo y me puedas escribir. Y si quieres aprender más a leer el mercado y estos datos preciosos, estructura, volatilidad, order flow y contexto real, pues bueno, escríbeme. Nos vemos en la próxima.